Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias al Señor. Nos permite una vez más llevar su palabra, esa palabra que es viva y eficaz. Yo no sé tú qué piensas por algo que está vivo, es algo que está latiendo, es algo que podemos nosotros todavía tocar, palpar, que sigue vigente, que no ha caducado. Solamente la palabra de Dios es algo que nos llena de esa manera, que podemos nosotros estar constantemente llenando nuestra vida, nuestro espíritu, fortaleciéndolo a través de ella, a través de la oración. Y me encanta la palabra de Dios porque nos enseña a orar, nos enseña a servir, nos enseña tantas cosas. Yo solo te quiero seguir invitando a que te instruyas, a que vayas a la palabra de Dios, a que sigas al Maestro que es nuestra roca fuerte, Cristo Jesús. Amén. Él nos va a guiar a toda verdad, dice la palabra de Dios. Esta palabra que no cambia, es absoluta, que es absoluto, que sigue siendo la misma. Es el primer libro que se hizo, que se imprimió. Es la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia que tienes tú en tu casa. A lo mejor la tienes ahí guardada en un cajón. Te invito a que la saques, a que la uses como la espada de la verdad que es, para podernos defender de los ataques del enemigo. Y por qué no, ser muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y damos gracias a Dios porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos hace morir la carne para que nosotros estemos vivificados por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Hemos seguido esta serie por 2 semanas. Yo no sé si vayamos a terminarla el día de hoy, pero la verdad es que me encanta porque nos hace saber que vivimos en este cuerpo corruptible que tiene una naturaleza a pecar, que tiene esa tendencia a caer. Pero si nosotros nos llenamos más y más del Espíritu, si nos llenamos más y más de la palabra de Dios, si nuestros ojos están puestos en Jesús, la verdad es que nuestro espíritu es más fuerte y podemos doblegar esa carne. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú la has dejado para nosotros, Señor. Porque somos bienaventurados, porque creemos por no haberte visto, Señor. Solamente creemos por fe. Y te damos gracias, Señor, porque nos has dejado esta palabra que nos llena, que nos nutre, que nos da el crecimiento. Por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu voz. Nosotros podemos regar, pero tú al final eres el que da el crecimiento, Señor, y te damos gracias. Padre, que esta palabra, Señor, podamos meterla en nuestro corazón, que podamos meditarla de día y de noche, que podamos ponerla en acción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sé bienvenido, hogar de gracia. La verdad es que es un privilegio de nuevo llevar la palabra de Dios. Es un honor servirle al Señor. Si te preguntaran cuál es tu profesión, a qué te dedicas, la verdad es que todos deberíamos decir que somos cristianos, somos hijos de Dios, del Dios viviente, ese Dios que es precioso, es hermoso, que nos amó tanto, que envió a su Hijo unigénito para todos nosotros, para que creamos en Él y tengamos la vida eterna. Damos gracias a Dios. Él no escatimó a su Hijo por nosotros. Tanto amor nos tiene que nos da a su Hijo. Recuerda que Dios nos ama a nosotros, pero odia al pecado. Ama al pecador, mas odia el pecado. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Hemos estado viendo, la semana pasada analizamos qué era el pecado, los significados del pecado, qué es el pecado como tal. Veíamos que era iniquidad, algo que estamos pensando y maquinando. Y a final de cuentas nosotros con alevosía y ventaja lo llegamos a hacer. También lo hacemos inconscientemente, pero esto es a lo que se le llama iniquidad. Y esto es lo que la palabra de Dios viene a nuestras vidas y nos transforma. Como dice Romanos 12:2, que renovemos nuestro entendimiento. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, nos va quitando la maldad. Eso también es pecado, es la ausencia de bondad en nuestras vidas. Porque el Señor pone en nosotros que nosotros seamos bondadosos, que nosotros empecemos a crecer, a amar a los demás. También es rebelión en contra de Dios, es transgresión en contra de Dios. Es una abominación. Dios no quiere que nosotros pequemos.
Tenemos esa tendencia, como te decía, como dice Romanos, como dice Pablo en Romanos 7, que tenemos este cuerpo que tiene la tendencia a hacer el mal. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de corrupción, este cuerpo de iniquidad? Solamente la palabra de Dios empieza a transformarnos día a día a día. La palabra de Dios es progresiva y nosotros tenemos que empezar a meterlo de la misma manera. Tú vas todos los días caminando, todos los días vas yendo a la palabra de Dios y te vas llenando de ella para que comas ese pan de vida. Porque eso es lo que es la palabra de Dios, es vida. Recuerda que Cristo nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y por medio de esta palabra, nosotros vamos comiendo y nos vamos fortaleciendo. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Todo lo que es la palabra de Dios, nosotros nos alimentamos. Quitamos los malos pensamientos. Porque no solamente es actuar y hacer lo malo, sino que lo que pensamos también nos hace pecar. Y el peor de todos es la incredulidad. No creer es el único pecado que te va a mandar al infierno. ¿Por qué te digo esto? Porque solamente por medio de Jesús, de nuevo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nada nos va a poder llegar a acercarnos al Padre si no es por medio de Jesús. Es el único camino, es el puente, es la llave para podernos acercar a Dios. Tenemos nosotros que tener esa fe, dice Romanos 14:23. Mas el que duda, si comiere, es condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú crees que Él murió y resucitó de entre los muertos al tercer día? Que Dios le levantó de los muertos con poder por medio del Espíritu Santo. Y si no crees en Cristo, nos está diciendo la palabra de Dios que es pecado. Nosotros creemos por fe, porque no le vimos morir y resucitar al tercer día, pero creemos por fe a través de las Escrituras. Creemos que Él murió y resucitó y damos gloria al Señor porque se levantó con poder. Amén. Él se levantó de esa manera y Dios nos demanda vivir en santidad. Dice que seamos santos como Él es santo. ¿Qué significa eso? Que nos apartamos del mal, que vivimos sin pecado. Tratamos todos los días, escúchame bien, todos los días estamos luchando en contra de la carne, de esta naturaleza la cual demanda que le sirvamos al pecado. Se quiere enseñorear de nosotros, pero si el Señor es el Señor de nuestras vidas, no se podrá enseñorear. Nosotros tenemos que estar caminando constantemente buscando a Dios, tratando, peleando la buena batalla de la fe. Todos los días de nuestra vida tenemos que hacer estas cosas. Tú te levantas y tú oras al Señor que te guarde. Sabes que el Espíritu Santo trae esa convicción desde antes de que vayamos a caer. Nos está hablando y nos está diciendo, esto que está pasando, no lo hagas. No lo hagas. Tú sales de tu casa y está aquella persona en la esquina y tú te le quedas viendo y te le quedas viendo y te le quedas viendo. Y ese pensamiento empieza a entrar a tu vida y empiezas tú a maquinar todas estas cosas y el Espíritu Santo te dice, no la voltees a ver. No voltees a ver a esa persona, no voltees. Pero la carne es débil. El Espíritu quiere, pero la carne es débil y tenemos que ser conscientes de ello. La verdad es que nosotros tenemos que estar siempre buscando al Señor. Siempre, en todo momento, buscándole siempre. Ya que ahora sabemos lo que es el pecado en nuestras vidas, lo que hace el pecado en nuestras vidas. Porque el pecado es como algo que se está pudriendo. Yo no sé si tú has abierto algo que tú dices, esto huele, esto apesta. Y luego yo creo que lo peor de todo es que anden los gusanos ya comiéndose eso, esa cosa podrida. Eso es lo que hace el pecado en la vida. Y Dios aborrece esa abominación. Dice que no le gusta nada de eso, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar huyendo constantemente del pecado. Es diferente la tentación. La palabra de Dios no dice que resistamos, dice resistir.
En todo momento tenemos que resistir los ataques del enemigo, pero tenemos que huir inmediatamente cuando venga la tentación sexual. Tenemos que huir. No podemos quedarnos a platicar. No te puedes quedar a conversar. Si viene la pornografía, si viene videos, si vienen imágenes a tu vida, tú tienes que huir. Y huir es de valientes, escúchame bien. No por esa razón te van a decir cobarde, no por eso te van a decir, el mundo te va a insultar y te va a decir que eres un cobarde, porque no quisiste ver eso. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de huir de esa tentación, no quedarnos. Pero tenemos este cuerpo que tiene esa tendencia de nuevo, tiene esa tendencia a caer, y nosotros tenemos que estar siempre alertas, corriendo la batalla, firmes, dice la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre orando y velando. El Señor nos habla y nos insta a que hagamos estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando viene el pecado, y eso estoy diciendo a futuro, tenemos que pensar en estas tres cosas: en el futuro, en el presente y en el pasado. Yo sé que la palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, pero estas cosas te traen remembranza de lo que pudiste, de lo que eras antes y cómo ahora tú puedes pelear la buena batalla. Tenemos que estar pensando en estas cosas, porque si pensamos en el futuro, quiere decir que estamos listos para cuando el ataque venga, tú estás presente y firme. Dice el Señor que estemos velando y orando para que no entremos en tentación. Y de esa manera nosotros estamos alertas, somos cuidadosos, somos vigilantes, estamos siempre viendo hacia adelante. El Señor nos insta a que estemos siempre peleando, que estemos luchando, esperando lo que pueda venir. Pero si tú estás ahí nomás sentado todo el día viendo la televisión, si nomás estás ahí de ocioso, si tu mente está en otro lado, si estás todo el día en el teléfono, escúchame que va a venir la tentación. ¿Y dónde crees que va a venir la tentación? En tu teléfono, en la televisión, en todas esas cosas en donde tu tiempo lo estás invirtiendo más y más. Ahí es donde el enemigo va a querer atacar. Si te la pasas con la comadre, ¿verdad? Que estás ahí plática y plática. La verdad es que entran todas estas cosas. Tenemos que ser conscientes de que el peligro está a la puerta. Ahí está el peligro y tenemos que ser conscientes de que cuando venga, y ahora es en tiempo presente, poder nosotros pelear con las armas de la luz. Tenemos que prepararnos, sacar esa espada de la verdad, la cual con el enemigo no puede. Si tú usas el escudo de la fe, vienen esos ataques de fuego, esos dardos, esas flechas de fuego, y tú las vas a poder detener. Tú estás listo con la coraza de justicia para hacer las cosas justas. Dice la palabra de Dios en Romanos 6 que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia, para que nosotros obremos justamente, busquemos siempre hacer el bien. Pablo nos dice en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Te fijas lo que dice Pablo en Romanos? Nos está diciendo que hagamos el bien para con todos. Y qué mejor que lo hagas para los hermanos en la fe, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo. En tiempo presente estar obrando y tratar de odiar. O sea, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo y odiar hacer el mal. Tenemos que estar siempre buscando. Cuando viene algo malo a nuestras vidas, tenemos que aferrarnos a desecharlo. ¿Por qué? Porque lo bueno tiene que nacer en nosotros. Dice Romanos 12:21. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tienes que hacer el bien. Tú tienes que estar todos los días de tu vida haciendo el bien. Porque el Señor demanda de ti que hagas las cosas como si fueran para Él. Siempre tú tienes que estar sirviéndole a Dios, pensando de la mejor manera, hablando de la mejor manera. ¿Qué significa esto? Que tú hablas edificación de tu boca, de tu lengua. Porque si dentro de ti hay bien, tú vas a hablar bien. Eso es lo que hay en tu corazón. De lo más profundo de tu corazón, dice la palabra de Dios, que habla la boca. Y tú hablas edificación. Pablo en Romanos 13:14 nos dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que tú hablas como Cristo, tú caminas como Cristo, tus manos las usas como instrumentos para hacer las cosas que hizo Jesús.
Y de esa manera, cuando tú viviste como Jesús, como Jesucristo, y mira lo que dice después, y no proveáis para los malos, para los deseos de la carne. Entonces, si tú tienes la mente de Cristo, tú estás pensando como Cristo. Y todos los días que tú lees la palabra de Dios, tú vas cambiando tu manera de pensar. Constantemente debemos estar nosotros viendo lo que se avecina. No te quiero decir que veas el futuro, pero tú estás viendo dónde estás parado. El Espíritu Santo nos da ese discernimiento, esa palabra de conocimiento para poder saber lo que viene. Tenemos que desear los mejores dones, dice la palabra de Dios, para que nosotros nos llenemos y estemos listos para poder prevenir todo lo que viene a nuestras vidas. Tenemos que estar evaluando constantemente el presente y poder así evitar el pecado. Y mira lo que dice Santiago 4:17. Y la verdad es que tenemos que ser conscientes de todas estas cosas. No solamente esos pecados de los cuales habla Gálatas 5, del 19 al 21, que nos está diciendo que son los deseos de la carne, todos los procederes del mundo. Pero mira lo que dice Santiago 14:17. Así que, 4:17, perdón. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Te das cuenta de lo que dice la palabra de Dios? No solamente dañar a alguien, lastimar a alguien, robar, matar, adulterar, no amar a tus padres, no honrarlos, ser idólatra. No solamente eso te es contado como pecado, sino que no haces el bien. Tenemos que estar haciendo el bien en todo momento. Tenemos que obrar constantemente haciendo el bien. Wow, la palabra de Dios nos revela tantas cosas y nos hará libres, dice la palabra de Dios. Y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando vemos esto, sabemos que tenemos que estar haciendo el bien constantemente. Porque es necesario que nosotros obremos de la mejor manera como hijos de Dios que somos. Que tengamos memoria de las cosas pasadas, dice la palabra de Dios, para que nosotros tengamos ese conocimiento de lo que fuimos, de dónde nos sacó Dios y dónde no quieres regresar. Porque si tú piensas, bueno, yo era un mujeriego, yo no quiero regresar a esa vida y por esa razón yo tengo que bloquear, como dice Job, que cierro mis ojos para ver a la mujer y no desearla en mi corazón. Y de esa manera tú empiezas a pensar y lo aplicas a tu vida y es un fundamento firme que tú tienes para ti. Y damos gloria al Señor Jesucristo porque por medio de Él podemos vencer al enemigo. Amén. Segunda de Pedro 4:2, para que ya el tiempo que le queda en carne viva, no en las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 4:2. Nosotros tenemos que estar el tiempo que nos queda aquí en este tiempo, lo que nos queda, lo que nos resta. Recuerda que somos peregrinos, que tenemos un tiempo aquí, no sabemos cuánto, no sabemos la hora en la cual Dios decida tomar nuestra vida y decir hasta aquí, hijo, ya culminaste, ya cumpliste. Pero en este tiempo que nos queda, que estamos en esta carne, porque recuerda que somos un espíritu, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses que somos un espíritu que tiene una alma y vivimos dentro de este cuerpo. Y todo nuestro ser, dice así, lo que somos, que estamos vivos en este tiempo. No hagamos las concupiscencias, no hagamos todo lo que es en contra de Dios, sino que hagamos la voluntad de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas todos los días. Que hagamos su voluntad. Y cuando nosotros sabemos su voluntad, vamos a orar conforme a su voluntad, vamos a hacer conforme a su voluntad, vamos a poder realizar las cosas que Él quiere. Yo todos los días me levanto, cuando voy en camino de trabajo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres el día de hoy? Estoy a tu disposición, úsame como instrumento para yo poder obrar y ser poder usado. Y gracias a Dios que me usa en mi trabajo. Tenemos que ser así, hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Él nos va a poner, recuerda que Él pone el hacer como el querer por su buena voluntad. Él pone esas cosas en nuestra vida para que nosotros hagamos y nos las pone.
están presentes y nosotros tenemos que ser sensibles para el momento que cuando estén nosotros hagamos su voluntad, amén. Tenemos que servir de esa manera, tenemos que estar nosotros viviendo nuestras vidas, tratando de evitar el pecado todos los días de nuestra vida, porque el pecado es lo peor, escúchame bien, es lo peor que uno puede hacer, porque para Dios es abominación y tú no quieres estar separado, alejado de Dios, porque Dios es luz. Y cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida, hay tinieblas en nuestra vida. Aunque el Espíritu Santo está en nosotros. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Y somos sellados hasta la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Y tenemos que estar siempre nosotros buscando, viendo hacia atrás lo que hicimos, viendo en el presente lo que está sucediendo y viendo en el futuro. ¿Qué estás haciendo con esos negocios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás planificando con todas estas cosas? ¿Qué estás haciendo con todo lo que hay en tu hogar? ¿Estás planeando de acuerdo a la voluntad de Dios en tu hogar? Tenemos que ser planeadores, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que hacer todas estas cosas. Y cuando recordamos y cuando vemos lo que dice la palabra de Dios, somos renovados. Somos transformados. Pedro en el capítulo, en Primera de Pedro 3, en este capítulo, Pedro nos está hablando y nos está diciendo que viene sufrimiento, claro que sí. Va a haber sufrimiento, nosotros tenemos que ver todas estas cosas y saber lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual las personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y damos gracias a Dios. Solamente por medio de Cristo Jesús, solamente por medio de Él, que Él pagó por nuestros pecados una sola vez. Ya no hay más. No hay más sacrificios que nosotros debemos estar haciendo. ¿Por qué? Porque es el último y último sacrificio. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén. Damos gracias a Dios porque Él está obrando. Y la verdad es que me encanta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos llena y nos transforma y nos cambia. Primera de Pedro 4, era el versículo que les dije anteriormente. Primera de Pedro 4:2 dice, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Es Primera de Pedro. Damos gracias a Dios. La palabra de Dios nos transforma, nos llena. Es viva y eficaz. Y la verdad es que el pecado nos destruye. Nos va alejando de Dios, nos va apartando de Dios. Y cuando nosotros le abrimos las puertas a la carne, ¿qué significa esto? Le estamos dando la espalda a Dios. Dejamos a Dios fuera. Tratamos de hacerlo por nuestra propia fuerza, por nuestras obras, pensando que las obras nos van a ayudar. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros porque Cristo ya no es el Señor de nuestra vida. Hemos dejado a Jesús fuera de nuestra vida. Aunque está en nosotros, mora en nosotros, no se aparta de nosotros, pero lo estamos apartando nosotros en la carne. Y eso es lo que hace el pecado. Está tratando de alejarnos día a día, conforme tú digas, al cabo Él ya me perdonó y me va a perdonar. ¿Qué tal si me echo esta canita al aire, como dicen?
Al cabo Él me va a perdonar, en cuanto yo regrese me va a perdonar. Pero dices tú, me gustó, me voy a echar otra, al cabo me va a volver a perdonar, y otra, y otra, y otra. Y conforme te vas echando otra, te vas alejando cada día más y más, y empiezas a apestar. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Cuando Adán y Eva tomaron ese fruto, murieron espiritualmente. Dijo, si tú comes de este fruto, morirás. No murieron en la carne, murieron espiritualmente. Ellos murieron y se desconectaron completamente de Dios. Ya no había más comunión con Dios. Recuerda que antes Dios caminaba con Adán y platicaban. Pero a partir de ese momento se desconectó, una desconexión. Y podemos ver estas cosas. Desde ese momento el ser humano, el hombre, la raza humana, ha traído esta semilla de generación en generación. Y esta semilla se llama pecado. Es algo que hemos heredado. Es la naturaleza pecaminosa. Que nuestro cuerpo tiene una tendencia a pecar, a hacer estas cosas. Por eso yo una vez me pregunté, ¿por qué si yo he nacido de nuevo? ¿Por qué hago estas cosas que no están bien? ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne, en la cual el pecado está morando, en el cual es susceptible a pecar. 1 Corintios 2:14, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas. Una persona que es natural, es un hombre natural, que no ha conocido a Cristo, que no ha tenido ese encuentro personal con el Señor. Cuando agarra la palabra de Dios, dice, es que no lo entiendo, este libro no lo entiendo. ¿Cómo me pide que después de que me hayan robado lo perdone? ¿Cómo es que me pide que después de que hayan matado a un familiar perdone? Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas cuando es Señor de nuestra vida. Pone algo en nosotros que es fácil perdonar, que es fácil dejar. Cuando te insultan, es fácil que no te enojes. Así es el Señor en nuestras vidas. La persona natural es egocéntrica, es la que siempre está pensando en sí mismo. Está sensible a la tentación, está fácil al alcance de Satanás. Eso es lo que es una persona natural. Esta persona no puede relacionarse con Dios, no se encuentra con Dios. A lo mejor puede decir, sí existe Dios, pero no le conocen. No saben quién es el Dios verdadero. No saben. Pero si lo buscan, lo van a encontrar. Esa es una promesa del Señor que tenemos. ¿Sabes que sus pensamientos son influidos por la maldad? Las malas palabras salen así, mira, solitas. Decir cosas malas es maldecir. No nomás son malas palabras, la misma palabra te dice es malo lo que están hablando. Y es así tan facilito. Ver a una mujer y decir, tápame los ojos porque si lo sigo viendo ya la desnudó. Así de sencillo es. Son controladas estas personas por su mente, por sus emociones, por su voluntad, por todas las cosas. El enemigo usa todo esto. Y tenemos que ser conscientes. Aún así con todo esto, Dios te ama. Dios te ama tanto. Decir es que yo soy un gran pecador, no hay nadie que pueda. Para un gran pecador hay un gran Salvador. Y este es Cristo Jesús que te ama con todo su corazón. Este es Dios que enviando a su Hijo, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te ama tanto. Envió a su Hijo en la cruz a pagar ese precio por nuestros pecados. Y qué gran precio, derramando toda su sangre en la cruz. Por ti y por mí. Damos gracias a Dios. ¿Para qué? Para que tú no mueras, para que tengas vida eterna. Él te ama tanto. Jesús murió para salvarnos del pecado, para rescatarnos de la esclavitud, para rescatarnos de la muerte y acercarnos a Dios. Nadie tiene acceso a Dios si no es por medio de Jesús. No hay nadie.
ni el cura de la iglesia te puede acercar a Dios. Solamente por medio de Cristo Jesús. Tenemos un juez que está a la diestra del Padre. Y que cuando tú le pides perdón, Él está a la diestra y Él te escucha. Y Él transmite, y gracias a Dios. 1 Corintios 15:1. Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Si tú crees esta palabra, que Cristo murió y resucitó al tercer día de entre los muertos, serás salvo. Guarda esta palabra. El Señor te está hablando el día de hoy para que tú abras tu corazón y que pueda entrar a tu vida. El Espíritu Santo está tratando de obrar en tu vida. Déjale. No endurezcas tu corazón este día. Abre la puerta. Él está ahí tocando. Muchas veces hemos nosotros reconocido que no podíamos hacer nada más. Yo solo me acuerdo ese día que el Señor, yo no tenía nada, yo estaba totalmente vacío, destrozado. Yo solamente le entregué al Señor mi corazón. Yo pude sentir, escúchame bien, yo pude sentir que algo tronó dentro de mí. Y ahora entiendo que fue que algo entró a mi vida. Solamente es el Señor que hace esas cosas. Recuerda que Él nos selló, nos puso un sello en tu vida. Somos sellados por medio del Espíritu Santo y Él habita dentro de nosotros. Cuando nosotros reconocemos, si tú reconoces que no puedes hacer nada, que necesitas un Salvador, no hay duda alguna que es el Señor que te está hablando el día de hoy. Necesitamos nosotros nacer de nuevo, dice la palabra de Dios en Juan 3. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Y nacer de nuevo significa que el Espíritu Santo te está hablando en este momento. Y tú reconocer y abrir tu corazón para que Él habite dentro de ti. Que tú reconozcas que no hay nada más, que sin Él no puedes hacer nada, no puedes avanzar. Porque deja que el Señor obre en tu vida el día de hoy. Damos gracias a Dios. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús, Señor nuestro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por gloria y virtud, para las cuales nos son dadas grandísimas y preciosas promesas. Escucha bien esto. Solamente por medio de Cristo Jesús vas a tener esas promesas, vas a tener esto que es tan grande. Son grandes y preciosas las promesas que en Cristo Jesús podemos tener. Número 1, tenemos la vida eterna. Número 2, las cadenas son rotas de la esclavitud. Y después vienen las promesas. El Señor quiere las mejores bendiciones para ti y para tu familia. Pero si tú te entregas por completo, mira lo que dice después, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por concupiscencias. Solamente por medio de Cristo Jesús. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento templanza. Y a la templanza paciencia. Y a la paciencia piedad. Y a la piedad amor hermanable. Y al amor hermanable caridad.
Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el que no tenéis estas cosas es ciego y no puede ver de lejos, estando olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. ¿Te fijas lo que dice la palabra de Dios? Si Cristo no está en nosotros, si Cristo no está en ti, somos ciegos a la palabra, somos ciegos a la verdad. No podemos ver lo que se avecina, porque no tenemos la mente de Cristo, porque el Señor no es el Señor de nuestra vida. Nos hemos olvidado. Es lo que te decía anteriormente, nos olvidamos de las cosas pasadas y volvemos a caer en los antiguos pecados que nos encarcelaron en algún tiempo, que formaron una fortaleza dentro de nosotros y que es difícil destruir porque el Señor Jesús no es nuestro Señor y Salvador. Lo hemos dejado a un lado, pero si Él es el Señor de nuestra vida, la verdad es que somos participantes de la naturaleza divina con Cristo Jesús y damos gloria al Señor. No participamos de las cosas del mundo, sino de lo que el Señor tiene para nuestra vida. Participamos de los procederes del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Y damos gracias a Dios. Tenemos esa fe, ¿verdad? Que es parte del fruto del Espíritu. Está con nosotros. Tenemos esta fe que es virtud. Podemos nosotros aplicarla a nuestra vida. Y la verdad es que si estas cosas no están en nuestra vida, ¿cómo vamos a enseñarle a otros lo que dice la palabra de Dios? ¿Quién les va a enseñar? Nosotros tenemos que enseñarles a crecer. La misma palabra nos dice, ¿verdad? En 1 Corintios 3:1. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué significa esto? Esta palabra carnal es la palabra griega sarkinos, con K. Sarkinos, que significa débil, tierno, inmaduro, entregado a la carne, a obrar conforme a la carne, a hacer las cosas, como dice Gálatas 5:19. Nos entregamos a todos esos procederes de la carne y nosotros como hijos de Dios tenemos que enseñarles. Pablo nos está diciendo, ¿cómo te puedo yo enseñar? Si eres carnal, mira lo que dice después, me gusta cómo dice, como a niños en Cristo. ¿Cómo le enseñas en la escuelita dominical a niños? Pues le enseñas que David tomó estas piedras y le pegó a Goliat en la frente y lo tumbó y ganó. Y así nada más. Pero la palabra de Dios nos dice que tomó estas 5 piedras. Y que estaban los hermanos de Goliat en el frente de la batalla. Y que Goliat estaba junto con su escudero. Porque Goliat tenía la espada y una lanza. Y estaba el escudero frente de él. Estaba David y lanzó por medio del Espíritu Santo esta piedra y le pegó a la frente. Y estaba listo David por si los otros 4 hermanos de Goliat venían a la batalla. Él se preparó, vio. Y nosotros tenemos que estar listos viendo el futuro de lo que pueda suceder y prepararnos constantemente. Porque si tú estás nomás sentado, la verdad es que vas a caer. Porque tú piensas estar firme, dice la palabra de Dios. Y si tú crees estar firme, mira que no caigas. Tenemos que estar listos, siempre vigilantes, siempre viendo, orando y velando, orando y velando. Dice que velemos sin cesar, que oremos sin cesar, dice la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar. Como a niños en Cristo, versículo 2. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque aún sois carnales, como mientras que hay en vosotros envidias, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La verdad es que nosotros tenemos que cambiar. La verdad es que un hijo de Dios no debe ser un niño en Cristo. Un hijo de Dios que Cristo no es el amo y Señor permanentemente en su vida. Es el que dice, como dice Pablo, es un niño en Cristo. Es
Es una persona que aún lucha contra estos procederes, contra la vieja naturaleza y aún sigue siendo dominado. Sigue siendo dominado por el ego, sigue siendo dominado por las contiendas, por las disensiones, por las envidias, por los placeres carnales, por las lujurias, por la lascivia, por la mentira, por todas estas cosas. Y es dominado. ¿Y cómo podemos triunfar? La palabra de Dios nos da esta respuesta. Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, tenemos la promesa de que venceremos al mundo. Sobre la carne, sobre el enemigo. Y damos gloria al Señor. Porque si tú dejas que el Señor sea el Señor de tu vida, si la muerte de Jesús y su resurrección nos dan esa victoria y damos gloria al Señor. Porque Él venció al mundo. Cuando tú dejas a Cristo, que Él sea el Señor de tu vida, mira lo que pasa. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y doy gloria al Señor. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y doy gloria de nuevo al Señor Jesucristo, porque gracias a Él yo puedo vivir en victoria. ¿Por qué? Porque crucifico mi carne por medio de Cristo Jesús, que Él me vio en ese momento cuando estaba crucificado. Él me vio y me perdonó y doy gloria al Señor, porque yo sé que Él vive en mí. Y Cristo es el Señor. Si Cristo es el Señor de tu vida, Él te ayudará todos los días de tu vida a vivir en victoria sobre el pecado, sobre todo lo que venga. ¿Por qué? Porque tu espíritu es más fuerte y tú estás doblegando tu carne porque la estás crucificando por medio de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios. No nos puede controlar. El pecado no se puede enseñorear sobre nosotros, sobre tu voluntad, sobre tus emociones, sobre tu mente. Y damos gloria al Señor. Cuando andamos conforme al Espíritu, nosotros no satisfacemos esos deseos de la carne, porque el Señor nos pide que seamos llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Tenemos que llenarnos del Espíritu. Solamente el Señor puede hacer estas cosas. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú estás lleno del Espíritu, tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Si tú estás conforme a la carne, ni en cuenta te vas a dar cuando el Señor demande cosas de ti, cuando el Señor quiera hablarte, inclusive cuando el Espíritu Santo esté tratando de convencerte de que no lo hagas. ¿Por qué? Porque estás tan metido. El Señor quiere que obremos, que seamos santos. Mientras sigamos en este cuerpo, escúchame bien, vamos a pelear todos los días de nuestra vida. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y Dios nos ha prometido esta victoria y damos gloria al Señor. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y mira lo que dice. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y damos gracias a Dios. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y damos gloria al Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él nos amó, Él se entregó. No hay más mayor amor que este, que uno dé su vida por el otro. Este es Jesús, no hay nadie más. Solamente Jesús. Cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestra guía, como nuestra ancla, como nuestro refugio, como nuestro sustentador, como nuestro Maestro, como el camino, la verdad y la vida, como nuestro mediador, como el autor y consumador de nuestra fe, como nuestro sumo sacerdote, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el pan de vida, como el Rey de reyes y Señor de señores. Es cuando nuestro corazón y nuestra mente son renovados, son transformados. Y damos gloria al Señor.
No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No hay otra manera. Y damos gracias a Dios. Tenemos que anhelar los procederes del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Es el fruto del Espíritu. Tenemos que llenarnos de ellos. Mira el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú eres de Cristo, si tú has crucificado tu carne por medio de Cristo, la verdad es que has matado tus pasiones y deseos. Estás muerto al pecado. Y damos gracias a Dios. Solamente el Señor puede hacer esto. ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta que te quiero hacer el día de hoy. ¿Quién eres tú? ¿Eres una persona natural cuyo espíritu está muerto? ¿Eres controlado por tus sentimientos y los deseos de tu carne? ¿Eres un creyente carnal? ¿Eres un niño espiritual? Un niño en Cristo que aún es domado o dominado por la carne. ¿Sabes que el Señor anhela de cada uno de nosotros que nos guardemos santos, que nos apartemos del mal, que caminemos ese camino estrecho, que nos guiemos y peleemos contra el enemigo todos los días de nuestra vida, velando y orando, que nos presentemos al Señor? 1 Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifica enteramente, y todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y damos gracias a Dios. Solamente quiero decirte para terminar, no somos perfectos. Si fuéramos perfectos seríamos Dios, y no lo somos. No somos Dios, no somos pequeños dioses como muchos dicen. No lo somos. Somos hombres. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando podemos entender estas cosas, sabemos que vamos a pecar porque tenemos esa naturaleza. Pero si crucificamos nuestra carne todos los días, si tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, podremos agradar a Dios. Tenemos que hacerlo. Recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la verdad es que no hay nadie más poderoso que viva en nosotros que el Señor, que el Espíritu Santo, que Dios esté en nuestras vidas. Porque está tocando la puerta, esperando que le abramos. Y si nosotros le abrimos, Él va a entrar y va a cenar con nosotros y damos gloria al Señor. Romanos 8:9. Y con esto terminamos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, porque vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque vosotros todos los que son seguidores por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó para todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y damos gracias a Dios. Solamente quiero invitarte a que entregues tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador. Muchas veces hemos repetido la oración y decir, Señor, reconozco que soy un pecador, pero la verdad es que el corazón, tienes que creer con todo tu corazón que Cristo murió y resucitó al tercer día de entre los muertos, y hablarlo con tu boca, confesarlo con tu boca. Solamente permite. Muchas veces es lo último y decimos, Dios, ¿dónde estás? Aquí está hablándote en este momento. Si tú crees con todo tu corazón, abre tu corazón. Permítele entrar a tu vida. Abre las puertas de tu corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos hace entender, Señor, la magnitud del pecado. Nos hace comprender, Señor, que tú aborreces, que tú odias, que detestas el pecado, Señor. Señor, permítenos obrar como instrumento de justicia, Señor. Solamente te damos gracias, Señor. Gracias por habitar en nuestras vidas, por habitar en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Padre, solamente quiero agradecerte, Señor, todo lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.